La lluvia golpeaba el puerto de Tecoume como una cortina pesada arrastrada directamente del cielo al suelo. Las gotas chocaban contra el parabrisas con tanta fuerza y tanta rapidez que tenía que entrecerrar los ojos solo para distinguir las luces amarillas intermitentes a lo largo de la línea de grúas a lo lejos. Apagué el motor y dejé que el sonido de la tormenta llenara el silencio dentro de la cabina. Mi teléfono se iluminó. 17 llamadas perdidas, todas de la oficina. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin prisa, como si estuviera examinando un objeto extraño desde una distancia segura para ver si realmente era peligroso. Ya sabía lo que estaba pasando. Las vetas de agua deslizándose por el cristal, las bocinas de advertencia resonando por el muelle como si el metal exhalara, todo me decía lo que en la oficina todavía se negaban a admitir. Estaban entrando en pánico, y estaban entrando en pánico porque yo no estaba allí. Pero para explicar cómo me sentí mirando esas 17 llamadas perdidas, tengo que volver 2 días atrás, al momento en que entré en aquella pequeña sala de conferencias del segundo piso. La revisión anual del aumento siempre había sido una formalidad. Durante 11 años había recibido incrementos constantes, no grandes, pero predecibles. Este año fue diferente. Trent Wallace, nuestro nuevo director de operaciones, estaba sentado en la cabecera de la mesa con una seriedad tan forzada que rozaba lo teatral. Parecía el tipo de hombre al que le gustaba hablar de innovación pero no sabía sacar un archivo de Excel del modo solo lectura. A su lado estaba su sobrina Jenny, de 27 años, chaqueta blanca crema, con una expresión como si estuviera a punto de dar una conferencia magistral sobre liderazgo moderno. Tomé asiento y de inmediato noté cómo asentía al aire, como si ya entendiera cada frase que todavía no se había pronunciado. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Trent abrió su portátil, repasó unas líneas y fue directo al punto. He revisado todo tu historial de desempeño, dijo, y creo que es momento de ser honestos. Hizo una pausa como esperando una banda sonora dramática, no cumples con los criterios para un aumento. Las palabras cayeron sobre la mesa como un peso de metal. Jenny volvió a asentir, ansiosa, entusiasta, como si cada segundo fuera otra oportunidad para exhibir su acuerdo intelectual. La miré pensando que, si asentía un poco más fuerte, la silla podría volcarse hacia adelante. Pero no dije nada. Nadie aprecia un comentario sarcástico cuando solo hay una persona en la cuerda floja. Tomé aire, no profundo, no brusco, solo lo suficiente para estabilizar la voz. Entonces veamos qué opina la realidad. Me levanté, les dediqué una sonrisa educada y salí antes de que Trent pudiera lanzarse a un discurso sobre liderazgo de nueva generación. No soy el tipo de persona que discute para demostrar que tiene razón. 11 años aquí, 6 años en la Marina antes de eso, y un largo periodo criando a mi hija sola me enseñaron una verdad sencilla. Algunas batallas no necesitan palabras, solo necesitan tiempo. En la Marina me encargaba de comunicaciones y coordinación. La precisión no era una preferencia, era supervivencia. Una señal equivocada y un barco podía desviarse kilómetros de su rumbo, creando un desastre que nadie quería limpiar. Después de dejar el servicio, entré en North Harbour Freight Logistics. Cuando me hice cargo de las operaciones de contenedores, aquello era básicamente un almacén abandonado. Procesos rotos, papeleo disperso, equipos obsoletos. No era de quejarme, simplemente lo arreglé. No voy a enumerar cada cosa que hice. La gente se cansa cuando el personaje principal intenta desfilar con sus logros. Así que elegiré algunas, solo las suficientes para que entiendas por qué las palabras de Trent merecían ser recordadas. Fui la primera en implementar un protocolo adecuado de revisión de contenedores refrigerados que evitó la pérdida de alimentos. Reconstruí el sistema de manifiestos para reducir errores de otros departamentos. Y quizá lo más importante, me convertí en la persona a la que todos acudían cuando no tenían idea de a quién más preguntar. En otras palabras, yo era la bisagra que no notaron hasta que la puerta dejó de abrir. Y por eso estoy sentada ahora en mi camioneta, viendo la lluvia estrellarse contra el cristal, viendo cómo esas 17 llamadas perdidas se iluminan, se apagan y vuelven a iluminarse.
Están dándose cuenta exactamente de lo que planeé en el momento en que salí de aquella sala de conferencias. Pasé el pulgar por el volante, un hábito de años de necesitar concentrarme. Afuera, una carretilla elevadora pasó. Sus luces cruzaron mi rostro como comas en una frase larga. Volví a mirar el teléfono antes de dejarlo boca abajo en el asiento. No porque quisiera castigar a nadie, simplemente estaba siguiendo la descripción del puesto que la empresa había aprobado. Mi turno empieza a las 9 de la mañana. Solté una pequeña risa, no fuerte, más bien como un suspiro, pero fue suficiente para sacudirme la grisura de la mañana. Tal vez el humor venía de saber que nunca los había visto entrar en pánico de esta manera, y de que esto era solo el comienzo. Abrí la puerta y bajé. La lluvia golpeó mis hombros, fría y constante, pero me despejó la mente como nada más. El puerto de Tecoume parecía una máquina gigante forzando sus engranajes, a la que le faltaba una pieza crucial. No estaba presumiendo, solo estaba diciendo lo evidente. Antes de salir del estacionamiento, miré la cámara de mi teléfono y dije algo para quien estuviera escuchando. Si estás viendo esto, deja un comentario y dime desde dónde nos ves. Siempre tengo curiosidad por saber hasta dónde viajan mis historias por el país. Y créeme, esto solo era el calentamiento para una semana que nunca vi venir. Porque a veces basta con apartarte un momento para que la gente se dé cuenta de cuánto peso ha estado apoyando sobre ti. Y con 17 llamadas perdidas, diría que por fin están captando el mensaje. Caminé despacio por el patio de contenedores, la lluvia golpeando los techos metálicos con un ritmo plano y constante, el mismo tipo de ritmo que solía escuchar en los viejos días de la marina. Había mañanas en cubierta en las que el viento del mar era tan fuerte que me azotaba el cabello contra el rostro, pero aún así tenía que mantenerme firme y memorizar cada código de señal, cada línea de comunicación, cada transmisión. A la gente le gusta imaginar la marina como un lugar donde hay que ser duro, implacable, siempre listo para moverse. En realidad, lo que más aprendí no fue fuerza, sino la capacidad de ver la estructura de un problema incluso cuando todo a tu alrededor gira como una pequeña tormenta. Entonces me ocupaba de comunicaciones y coordinación. El trabajo sonaba simple, pero un error podía sacar a todo un barco de su curso. Una señal enviada unos segundos tarde, un número mal escrito, un protocolo omitido. Cada uno podía desencadenar consecuencias que ninguna disculpa podía arreglar. Me acostumbré a anticipar que estaba a punto de romperse, que iba a desalinearse y que saldría de órbita si nadie lo corregía a tiempo. Esa mentalidad, llevada a la vida civil, se convirtió en lo que me mantuvo viva en North Harbour Freight Logistics durante más de una década. El día que empecé en el puerto, el departamento de operaciones de contenedores parecía un almacén desmontado a medias. Gráficos escritos a mano, software anticuado y procesos que cambiaban según a quien preguntaras. El manifiesto se actualizaba con un archivo de Excel tan inflado que la primera vez que lo abrí, mi ordenador se quedó congelado casi un minuto completo antes de mostrar algo. Recuerdo pensar que, si el software tuviera alma, se habría jubilado en ese mismo instante. Pero no era de quejarme. Simplemente empecé a arreglar cosas. Recuerdo el primer día que revisé los contenedores refrigerados. Las temperaturas estaban mal configuradas, los sensores desalineados, la documentación de inspección sin firmar, y nadie sabía decirme cuándo había sido la última vez que se había hecho mantenimiento al equipo. No los culpé, solo seguían la costumbre, igual que un ordenador viejo que resopla antes de abrir un archivo. Pero si se dejaba así, los clientes perderían mercancía, el puerto perdería contratos y yo perdería la fe en el trabajo que elegí tras dejar el ejército. Así que reescribí todo el proceso de inspección de contenedores refrigerados. Lenguaje claro, sencillo, paso a paso, sin teoría, sin relleno. Cuándo revisar sensores, cuándo verificar los registros de temperatura y cuándo llamar a mantenimiento. Coloqué la guía directamente en la pared de operaciones. Un compañero me miró medio en broma y dijo que debía de haber sido profesora en otra vida. Le dije que no, pero que antes me había plantado delante de personas que podían estar en peligro si se equivocaban en un solo paso. Después de eso, no volvió a preguntar. Luego vino el manifiesto. En los primeros años, cada vez que atracaba un barco había retrasos,
códigos erróneos y datos faltantes. La gente me llamaba constantemente, preguntas sobre códigos de producto, entradas de viaje, errores del sistema que parecían surgir sin razón. Un compañero bromeó una vez diciendo que yo era la versión del puerto de Google. Le pregunté si Google alguna vez tenía que escribir sus propias fórmulas de hojas de cálculo para parchear errores del sistema. Se rió y dijo que probablemente solo yo haría algo así. Nunca vi nada de eso como un sacrificio. Mi regla era simple. Si veía un agujero, lo tapaba. Si veía un proceso flojo, lo ajustaba. Si alguien estaba a punto de cometer un error evitable, decía algo. La mentalidad de la Marina nunca me abandonó. Un pequeño error hoy suele ser la raíz del desastre de mañana. Y no me gustan los desastres. Fuera del trabajo estaba Amelia. Tenía 10 años cuando nos mudamos a Tecoume. Mi marido había muerto en un accidente por hielo negro, y éramos solo las dos. Algunos días, justo al salir de la sala de operaciones tras mi turno, veía sus mensajes. Mamá, ¿qué vamos a cenar? O mamá, ya estás en casa, necesito que firmes un formulario del colegio. Intentaba estar presente para ella, pero a veces el trabajo me tiraba de vuelta, como el gancho de acero que sostiene un contenedor en el aire, incapaz de soltarlo hasta que todo está perfectamente alineado. Amelia creció y se convirtió en una chica tranquila y reflexiva. Nunca me reprochó las noches en que llegaba tarde a casa, pero era precisamente ese silencio lo que me hacía esforzarme más. Durante 11 años quise que el puerto funcionara como un barco en rumbo, para que al cruzar la puerta de casa no cargara un peso invisible sobre los hombros. Con el tiempo, la gente empezó a llamarme para todo. Se atascaba la impresora y me llamaban. El sistema devolvía un código de error y me llamaban. Un contenedor estaba mal etiquetado y me llamaban. Yo no era informática, no era mantenimiento, pero de algún modo todos creían que sabría cómo hacer que las cosas volvieran a funcionar. Y la mayoría de las veces tenían razón. Pero había algo que nunca entendieron. Cuando arreglas las cosas demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado eficiente, la gente empieza a asumir que es tu responsabilidad. Como el viejo ordenador de la oficina, pulsas apagar y tarda 5 minutos en responder. Te molesta, sí, pero luego olvidas que lleva años funcionando más allá de su vida útil. Yo sabía que me había convertido en parte de la estructura del puerto. No el centro, no la dirección, sino la pieza que mantiene el equilibrio. A veces me preguntaba si desaparecía de la noche a la mañana, quien se preguntaría por qué el sistema no funcionaba bien, y alguien acabaría diciendo que Elena sabría cómo arreglarlo. Pero como me enseñó la Marina, todo sistema tiene un límite. Y 11 años arreglando, 11 años parcheando agujeros invisibles, 11 años manejando detalles por los que nadie recordaba mi nombre, llevaron al momento en que Trent dijo, no cumples con los criterios para un aumento. No fue solo un rechazo. Fue el momento en que comprendí que el sistema que había sostenido durante tanto tiempo necesitaba sentir el peso real de lo que costaba mantenerlo en marcha. Y con 17 llamadas perdidas esa mañana, diría que su primera lección ya había empezado. Volví a entrar en la oficina después de la inspección de primera hora y el ambiente había cambiado por completo. La gente se agrupaba cerca de la mesa de conferencias como si estuviera a punto de caer un anuncio importante. Sus rostros mostraban esa mezcla de curiosidad y cautela, la mirada que ves cuando un cambio está por llegar a un departamento y nadie sabe aún si ayudará o perjudicará. Trent Wallace estaba en el centro, ajustándose la corbata con la confianza de un hombre que creía estar a punto de tomar una decisión estratégica. A su lado estaba Jenny, su sobrina, el pelo recogido en una coleta alta y pulcra, pasos firmes, ojos brillantes, como si hubiera nacido para estar de pie en salas de reuniones frías y sobreclimatizadas. Tenía el porte de alguien que había estudiado mucho sobre liderazgo, pero que nunca se había quedado hasta tarde revisando la temperatura de un contenedor refrigerado con viento helado. Me acerqué y Trent empezó a hablar en cuanto notó mi presencia. Quiero compartir algunas buenas noticias con el departamento, dijo, con un tono de entusiasmo poco habitual. A partir de este mes, Jenny se unirá al proyecto de reestructuración operativa. Estará a cargo de revisar procesos y optimizar el flujo de trabajo. Algunas personas me miraron. Alguien pareció querer hablar,
pero se lo pensó mejor y decidió no involucrarse en asuntos ligados a la familia de la dirección. Trent continuó, intentando ahora sonar más objetivo. Jenny tiene una excelente formación académica y aporta una perspectiva fresca. Y creo que su colaboración con la experiencia de Elena creará un cambio significativo para el departamento. No me sorprendió, pero dejó algo meridianamente claro. A partir de ahora me querían en segundo plano, sosteniendo las cosas para que Jenny pudiera estar bajo los focos. Nadie tuvo que decirlo directamente. Unas pocas frases cuidadosamente colocadas bastaron para empujar mi posición aún más atrás. Los rumores sobre el salario de Jenny ya no eran rumores. Sabía exactamente lo que significaba esta supuesta mejora. Le pagaban más que a mí, a pesar de no haber pasado ni un solo día haciendo trabajo real de campo en el puerto. Para mí no era el dinero, era el borrado silencioso de la base que había construido durante años, plegada con cuidado dentro de un nuevo plan del que ella se llevaría el mérito. La gente se dispersó, dejándome a solas con Jenny. Ella se acercó y me ofreció una sonrisa cálida y entusiasta. «Estoy muy emocionada por aprender de ti», dijo, con voz suave y clara. Asentí, tranquila y serena. «Ya veremos cómo va la colaboración. Pregunta cuando necesites apoyo». Mis palabras la hicieron detenerse un instante. Luego abrió su cuaderno, lista con su primera pregunta. «¿Cuándo evalúas el proceso de los contenedores refrigerados? ¿Por dónde sueles empezar? Creo que los pasos podrían simplificarse para ahorrar tiempo». La miré directamente a los ojos. Los contenedores refrigerados no son proyectos de grupo. Transportan productos que pueden estropearse por un solo error. Quitar cualquier paso requiere entender el riesgo. ¿Qué paso estás pensando eliminar? Jenny pasó las páginas de su cuaderno buscando su propia idea. Pensé que quizá podríamos saltarnos algunas comprobaciones para mejorar la eficiencia. Hablé despacio. Si eliminas un paso sin saber qué protege, no sabrás que se derrumba primero. Jenny volvió a sonreír, más para tranquilizarse a sí misma que para convencerme. Entiendo lo que quieres decir. Dices que tenemos que comprender el núcleo antes de mejorar las cosas. No la corregí, pero en sus ojos lo vi. El pensamiento de que yo era rígida. La gente joven suele pensar eso de quienes han vivido consecuencias reales. El resto de la tarde, Jenny volvió con más preguntas, la mayoría sacadas directamente de modelos de gestión empresarial. Respondí lo justo, sin evasivas, pero sin extenderme. Nunca he creído en explicar el panorama completo a alguien que no está preparado para verlo. Pero cuanto más hablaba, más clara se hacía la idea que había germinado en la reunión del aumento. Si seguía arreglando todo como antes, parcheando cada agujero, atrapando cada error, en unos meses Jenny estaría delante del departamento recibiendo elogios por haber reestructurado con éxito las operaciones. Nadie aplaude a quien mantiene todo unido en silencio. No buscaba reconocimiento, pero no nací para cargar con el peso para que otra persona brillara. Cuando Jenny cerró su cuaderno y se dispuso a irse, añadió una última frase. «De verdad espero que trabajemos bien juntas. Creo que serás una gran mentora». Esta vez no sonreí. Respondí con un tono firme y equilibrado. «Trabajaremos bien mientras todos entiendan sus responsabilidades». Ella asintió, pero sus ojos parpadearon con incertidumbre. Jenny salió de la oficina más rápido de lo que había entrado, como si se hubiera dado cuenta de que el mapa en su cabeza no era tan sencillo como pensaba. Sola en la sala amplia y silenciosa, me quedé quieta un momento, no decepcionada, no enfadada, simplemente clara después de tanto tiempo manteniendo todo tan ajustado que olvidaron que era yo quien lo hacía funcionar. Apoyé la mano en la mesa y sentí como la decisión se asentaba sobre mí con una facilidad sorprendente. Haría mi trabajo, exactamente mi trabajo, no más. Sin cargar con el peso de otros, sin arreglar problemas antes de tiempo para que nadie viera nunca sus consecuencias. No hacía falta ninguna declaración, ninguna confrontación. Bastaba con dejar de parchear las partes que no eran mías y el sistema entero expondría sus propios vacíos. Y tenía la sensación de que este experimento empezaría mucho antes de lo que ellos esperaban. Llegué a la oficina a las 9 en punto a la mañana siguiente, al minuto exacto,
Al segundo exacto, ni un paso antes, ni un aliento después. Sonaba normal, pero para quienes me habían visto allí a las 7 de la mañana durante más de 11 años, era como ver una grúa gigante quedarse de repente congelada. Dejé el bolso, encendí el ordenador y esperé mientras arrancaba al ritmo de una tortuga vieja decidiendo si seguir avanzando o tumbarse para descansar para siempre. Nadie dijo nada cuando entré, pero sentí las miradas. El silencio de la mañana tiene su propia energía, como el viento justo antes de una tormenta, no ruidoso, pero lo bastante afilado como para erizarte la piel. Ese día hice exactamente lo que decía mi descripción de puesto, ni más ni menos. Abrí la lista de tareas oficialmente asignadas. Gestionar contenedores dentro de mi zona designada. Actualizar manifiestos del área de la que soy responsable. Coordinar comunicaciones entre departamentos si las solicitudes se presentan por escrito. No vi ninguna línea que dijera que tenía que revisar el área de al lado, ninguna que indicara que debía arreglar contenedores refrigerados para Yene o solucionar problemas del sistema para el equipo técnico, y desde luego ninguna que dijera que debía cubrir errores de otros que no entendían lo que hacían. A las 8:55 di un sorbo al café. A las 8:59 esperé. A las 9 en punto inicié sesión. El ordenador zumbó como si hubiera percibido mi cambio antes que yo. Unos 10 minutos después apareció la primera señal. Un empleado joven de documentación se acercó apresurado con un montón de papeles en la mano. Elena, el manifiesto del envío de esta mañana tiene mal el código de región. Entrada de datos dice que es tu zona. ¿Puedes revisarlo? Miré los papeles, luego el reloj. No era mi zona. Apoyé la mano con suavidad en el escritorio, manteniendo la voz calmada. No es mi área. Envíalo de vuelta al equipo de entrada de datos. Se quedó congelado un segundo, como si su mente no pudiera procesar la respuesta. Luego asintió y se alejó. 5 minutos después llegó un mensaje del departamento técnico. El dispositivo de inspección de contenedores refrigerados muestra una luz amarilla. Normalmente habría bajado de inmediato porque sabía que ese sensor fallaba cuando subía la humedad. Pero ese día respondí simplemente: el dispositivo está bajo vuestro mantenimiento. Esperaré vuestro informe después de que lo reviséis. 30 minutos más tarde llamó la oficina de inspección con tono tenso. Elena, el contenedor número 8873 no tiene el registro final de inspección. ¿Puedes revisar los archivos por nosotros? Revisé el calendario. El contenedor 8873 no era mío. Ese archivo pertenece a la zona de fan. Llámalo. La línea se quedó en silencio un instante y luego se cortó. Eran solo pequeñas interrupciones, nada dramático. Todavía nadie estaba entrando en pánico, pero yo sabía exactamente en qué se convierten esas grietas diminutas cuando se van apilando una encima de otra. Un problema inesperado y todo el sistema se doblaría. Cerca de las 10 apareció Yene. Llevaba un blazer azul brillante, cargaba un montón de carpetas y un portátil nuevo a estrenar. Caminaba rápido y con seguridad, moviéndose por la oficina como si se estuviera preparando para liderar una gran reunión estratégica. Saludaba a todos los que se cruzaba, dejando claro lo ocupada que estaba en su nuevo rol. La observé desde el otro lado de la sala sin reaccionar, hasta que dejó su portátil sobre mi escritorio y sonrió. Elena, voy a reunirme con Trent por los procedimientos de los contenedores refrigerados. Abrí el archivo de la guía, pero no carga. ¿Puedes revisarlo por mí? Giré la pantalla hacia ella. El archivo de Excel estaba en modo solo lectura y parecía no saber si quería vivir o morir. Le pregunté con suavidad: ¿lo guardaste primero en tu ordenador? Yene parpadeó. ¿Guardarlo? ¿Cómo? Me detuve un latido. Solo uno. Luego volví a girar la pantalla. Yene, lo estás abriendo directamente desde la red interna. Así no te deja editar. Dale a guardar como, elige una carpeta y luego vuelve a abrirlo. Siguió los pasos, pero cuando abrió el archivo, le pidió actualizar fórmulas. Me miró confundida. ¿Qué está pidiendo? Yo me mantuve tranquila. Está solicitando una actualización. Solo pulsa actualizar. Lo pulsó. El archivo se abrió,
Pero la tabla se descolocó, las fuentes se rompieron y cada gráfico se convirtió en cuadrados vacíos. Ella suspiró. ¿Sabes cómo arreglar esto? Negué ligeramente con la cabeza. Ese archivo es de operaciones. Tienes que preguntarle al equipo de formularios. Su cara se quedó inmóvil unos segundos, hasta que forzó una sonrisa y recogió sus papeles. Vale, lo intentaré. Se alejó, visiblemente menos segura que cuando llegó. A última hora de la mañana, varios compañeros se pasaron por mi escritorio. Uno preguntó, Elena, ¿estás distinta estos días? ¿Todo bien? Sonreí y di un sorbo al café. No pasa nada. Solo estoy siguiendo mi descripción de puesto. El grupo se quedó en silencio y entonces lo entendieron. Algunos cruzaron miradas. Uno soltó una risita. Otro exhaló largo, como si lo hubiera sospechado pero no estuviera seguro. Y lo interesante es que nadie lo discutió. Volví a la pantalla, revisando mi lista de tareas, sin prisa, sin sobrecarga, sin el caos de antes. Todo avanzaba al ritmo que marcaba mi contrato. Pero fuera de mi mesa, empecé a oír las señales pequeñas de un sistema perdiendo el compás. Voces llamándose más rápido de lo normal. Pasos cruzando el pasillo con intervalos más cortos. Teléfono sonando y cortándose mientras la gente intentaba dar con la persona correcta sin saber quién era la persona correcta. No me alegraba, pero tampoco me sentía equivocada. Si un sistema solo funciona por una persona, el problema no es esa persona, el problema es el sistema. Cerré el portátil cuando el reloj marcó el mediodía. Afuera, la luz seguía pesada por el peso de ese cielo gris, como si algo se estuviera acumulando. No una tormenta real, pero sí el tipo de señal que había visto muchas veces en la marina y en los 11 años que llevaba en este puerto. Mi pronóstico nunca se equivocaba, y esa vez yo sabía que la primera ola llegaría antes de lo que nadie esperaba. Llegué a la oficina esa mañana y enseguida sentí el cambio, una especie de caos organizado. Los teléfonos sonaban como metal golpeado una y otra vez. Las notificaciones aparecían sin parar en las pantallas de todos y los pasos iban más rápidos de lo habitual. Era la señal de un sistema empezando a chocar consigo mismo. Dejé el bolso, encendí el ordenador y esperé a que arrancara con la misma lentitud de siempre. En ese momento, un empleado se acercó corriendo, con la cara tensa de preocupación. Elena, North Pacific Frozen Goods dice que el contenedor refrigerado 5521 perdió la temperatura adecuada durante 36 horas. Exigen una respuesta ya mismo. Pregunté con calma. ¿Quién es responsable de esa zona? Tragó saliva. El equipo de inspección. Pero tú sueles hacer la verificación final, así que todos asumieron. Asentí. No lo culpé. Solo estaba repitiendo hábitos antiguos. Devuélveselo a inspección. Es su trabajo. Asintió y salió deprisa, dejando atrás las miradas incómodas de compañeros que acababan de darse cuenta de que la persona en la que llevaban años apoyándose ya no era su flotador gratuito. Minutos después apareció Jenny. Maquillaje perfecto, blazer brillante, y su confianza agrietándose apenas en las comisuras de los ojos. Un auricular puesto, el portátil bajo un brazo. Hablaba demasiado rápido. Sí, estamos optimizando el proceso. Sí, enviaremos un informe pronto. Lo prometo. Colgó y vino directa a mi mesa. Elena, te has enterado, ¿no? El contenedor 5521. Perdió el control de temperatura. El cliente amenaza con cortar el contrato. Le hice una sola pregunta. ¿Quién hizo la última inspección? El equipo técnico. Pero dicen que operaciones tiene que revisarlo. Operaciones dice que es un error de documentación. Y logística dice que es un fallo del sistema. Básicamente, nadie quiere hacerse responsable. Miré a Jenny un segundo. ¿Qué necesitas? Inhaló hondo. Necesito el informe del sensor y los archivos de registro para poder liderar la reunión. ¿Puedes ayudarme a compilarlos? Abrí el calendario de turnos. No es mi zona. Trabaja con el departamento correspondiente. Jenny se quedó congelada un instante. No estaba acostumbrada a oírme eso.
Luego forzó una sonrisa fina y apretó los documentos contra el pecho. Entiendo. Me encargo yo. Se fue rápido, con pasos nada firmes, no como cuando llegó. A media mañana, la segunda ola de caos golpeó. Un barco refrigerado tuvo que quedar separado porque el manifiesto no se había actualizado. 2 horas de retraso en este sector pueden quemar decenas de miles de dólares y hacer que los clientes llamen sin parar hasta que las líneas se recalientan. Documentación y logística discutían a gritos en el pasillo, como personajes de una comedia. Tú metiste mal el código de producto primero. No, tu sistema envió el archivo equivocado ayer. Fue culpa de tu equipo. Yo solo seguí instrucciones. Se miraban como si una frase más fuera a terminar con alguien lanzando una impresora al océano. Pasé junto a ellos, escuché un par de líneas y luego regresé en silencio a mis tareas. La zona de la que yo era responsable no tenía retrasos, y ese era mi límite ese día. A última hora de la mañana, el puerto empezó a temblar de una forma que yo conocía bien. No la vibración de la maquinaria, sino la propagación del fallo sistémico. Teléfono sonando sin parar, personal caminando de un lado a otro como una colmena que se hubiera resquebrajado. Nadie sabía realmente por dónde empezar. Entonces Trent apareció en la puerta con una expresión que yo no le había visto nunca. Desgastado, confundido y rozando la desesperación. Elena, dijo, saltándose cualquier saludo, ¿podrías ayudarme con algo pequeño? Lo miré, serena como agua quieta. Eso está fuera de mis funciones. Trent no se movió, no por enfado, sino porque estaba entendiendo algo que no había comprendido en 11 años. La eficiencia suave que él atribuía a innovación y a nuevas ideas, en realidad la había sostenido una sola persona. Se fue sin decir una palabra más. Cerca del almuerzo, Jenny volvió. Algunos mechones sueltos, un montón de informes en las manos, y la cara palideciéndole con cada llamada que contestaba. Estoy intentando coordinar la reunión, dijo, con la voz temblorosa, pero cada departamento dice una cosa distinta. Estaba hablando con North Pacific y me colgaron, exigiendo hablar con el director. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. La miré, ni fría ni burlona, solo clara. Jenny, esto es lo que pasa cuando un proceso no tiene dueño. Cuando nadie asume responsabilidad, todo se derrumba a la vez. Se mordió el labio y al final asintió, como alguien que lleva rato perdido en un bosque y de pronto ve el mapa real por primera vez. Esa tarde, el caos alcanzó su pico. Los barcos esperaban más. Los contenedores se extraviaban. Logística encadenaba reuniones una tras otra, y cada una revelaba problemas nuevos. El equipo técnico corría de un lado a otro, gritándose con irritación. Y Jenny, pese a intentarlo, solo empeoraba las cosas con sus frases de MBA. Necesitamos transparencia. Este es el momento de una reestructuración real. Necesitamos sinergia entre equipos. Esas líneas sonaban bien en salas de conferencias con agua fría y aire acondicionado, pero en un puerto gigante desbocado como una cubierta en tormenta, eran solo palabras arrastradas por el viento. Al final del día me quedé en el balcón del segundo piso, filas de contenedores apilados como montañas, carretillas moviéndose como si persiguieran un ritmo que se había roto horas atrás. No sentí alegría al verlo, pero tampoco culpa. Vi una verdad expuesta a plena luz. Un sistema solo se sostiene cuando las personas dentro asumen responsabilidad por su parte. Durante más de 11 años yo cargué con piezas que no me correspondían. Y ese día, al quedarme exactamente donde me habían asignado, el sistema entero reveló las grietas a las que todos se habían acostumbrado demasiado. Esto solo era el primer día de las siguientes 72 horas, y tenía la sensación de que mañana sería aún más ruidoso. A las 8 de la mañana entré en el edificio de operaciones y sentí como el aire se espesaba al instante, como el segundo antes de una explosión que todos saben que viene, pero nadie quiere ser quien la desencadene. El sistema interno había parpadeado en rojo con un mensaje. Reunión de operaciones de emergencia. En más de 11 años yo nunca había visto esa alerta. Pasos apresurados, conversaciones cortadas a mitad de frase, y todas las caras con el desgaste de muy poco sueño.
Jenny estaba sentada en una esquina de la sala de conferencias, sujetando el portátil como si fuera un salvavidas. Tenía ojeras, el pintalabios desvaído y toda la expresión sin la confianza que había intentado proyectar apenas unos días antes. Trent estaba a su lado, la corbata torcida, el pelo sin peinar, con la cara cargando demasiado mal noticias en demasiado poco tiempo. Cuando entré, apenas consiguió decir una frase ronca y baja. Gracias por venir, Elena. Sin saludos, sin charla. Todos se sentaron como si ya hubieran gastado la última fuerza, arrastrando la silla. El director regional abrió la reunión, con una voz plana y directa. North Pacific Frozen Gods quiere respuestas hoy. Su barco estuvo parado 8 horas. Las pérdidas son significativas y, según los informes preliminares, todo nuestro sistema está fallando en la raíz. Jenny levantó la barbilla, intentando sonar en control. Estoy recopilando los datos. Hubo algunos problemas inesperados, pero él alzó la mano. Queremos oír a Elena. El aire del cuarto pareció hundirse un palmo. Abrí el paquete que había preparado la noche anterior, giré las primeras 3 páginas hacia el equipo directivo y hablé con claridad. Sin dramatismo, sin defensiva, solo la verdad. Estos datos registran los últimos 10 días de operaciones. Hay 3 cuellos de botella críticos que han creado esta crisis. Permisos rotos, proceso roto y formación rota. Señalé el primer gráfico. 1. Permisos. La inspección de contenedores refrigerados y la actualización de registros estaban asignadas a 2 departamentos distintos. Sin verificación final cruzada. Los desajustes pasaban desapercibidos. La segunda página mostraba el flujo del manifiesto. 2. Proceso. 3 departamentos firman, pero ninguno se considera el dueño final. El flujo se estanca en cuanto un equipo se desincroniza. La última página mostraba los registros de sensores. 3. Formación. Nadie entiende las señales de advertencia. La luz amarilla se descartó como un fallo del sistema cuando en realidad indicaba que el producto ya empezaba a estropearse. Cerré el paquete. Si estos 3 problemas siguen igual, esta crisis no es un riesgo, es una garantía. Este fin de semana solo fue la primera vez que se volvió imposible ocultarlo. Nadie discutió. Nadie objetó. Las miradas que me devolvían eran una mezcla de agotamiento y la incómoda realización de que aquello que creían estable nunca lo fue. En ese momento, la pantalla de la sala se encendió. Una videollamada se conectó automáticamente. La etiqueta decía Director Regional de North Pacific Frozen Gods. Nadie tuvo tiempo de prepararse. La voz del hombre sonó afilada y directa. Queremos saber quién es responsable del contenedor 5521. Más de $40.000 en daños. ¿Quién lo va a explicar? Jenny miró la mesa. Trent cerró los ojos un latido. La sala estaba tan silenciosa que el aire acondicionado sonaba como una sirena de advertencia. Hablé yo. Yo responderé. El hombre de la pantalla preguntó. ¿Quién es usted? Elena Bass, responsable de logística de la División Oeste. Hablé despacio, cada frase firme. Hemos identificado que el problema no viene de un solo departamento, sino de 3 cuellos de botella sistémicos. Enviaré un informe completo en 2 horas con pasos correctivos. Sin embargo, hice una pausa de un latido. La sala contuvo el aire. Si hubiera aceptado la oferta del puerto de Los Ángeles el mes pasado, hoy esto sería mucho peor. Porque nadie aquí sabría siquiera que existen estos 3 cuellos de botella. No lo estaba amenazando, estaba diciendo un hecho. La única razón por la que este sistema seguía en pie era porque yo seguía aquí. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, espero el informe en 2 horas. Tecoume tiene que demostrar que aún tiene capacidad para sostener este contrato. La llamada terminó. La temperatura de la sala pareció caer 1 grado entero. Pesada, fría, hundiéndose. Trent se recostó en su silla, mirándome como si acabara de descubrir algo que nunca se había molestado en entender. Elena, Los Ángeles, ¿te ofrecieron el puesto? Asentí una vez. Oferta directa. No he respondido.
El director regional entrelazó las manos. Elena, necesito que seas directa. ¿Aún quieres estar aquí? Miré alrededor, las caras de quienes durante años me habían tratado como la que cargaba su trabajo, la que arreglaba sus errores, la base invisible bajo su rendimiento. Respondí. Quiero trabajar donde el proceso esté bien, los permisos estén bien y la formación esté bien. Que Tecoume quiera eso depende de ustedes. Nadie habló. No quedaba nada que decir. Mis palabras habían puesto un espejo en el centro de la sala. No tenían miedo de perderme. Tenían miedo de lo que pasaría si de verdad me iba. Después de la reunión con el cliente, todos salieron al pasillo como gente que acaba de apartarse de una colisión. Me levanté para irme, pero el director regional dijo, Elena, quédate. El consejo quiere una conversación privada. La puerta se cerró. El ruido de afuera resonó y luego se apagó, dejando solo a 4 personas en la sala. El director regional, 2 miembros del Consejo del Puerto y Trent. Nadie habló durante unos segundos, como si cada uno necesitara alinear sus ideas antes de enfrentar la parte más dura del día. Jenny pasó a mi lado para salir. Ya no intentó sonreír. Solo dijo en voz baja, lo justo para que yo la oyera. Espero que te quedes. No todo el mundo puede arreglar las cosas como tú. No era una disculpa, no era una excusa, solo la verdad. Cuando la puerta se cerró del todo, el director regional se inclinó hacia adelante y habló sin rodeos. Elena, entendemos cuál es tu papel real en este sistema. Sin ti, Tecoume no habría sobrevivido a anoche. Queremos saber qué condiciones necesitas para quedarte. Dejé el paquete sobre la mesa. Sin rodeos. Tengo 4 condiciones. Los 3 líderes fijaron la atención en mí. Trent se echó un poco hacia atrás, como un hombre que ya intuía la decisión a punto de caer. Primera condición, el título. Quiero el puesto de directora de integridad operativa. He cargado con esa responsabilidad durante años sin autoridad formal. El título tiene que reflejar la realidad. Un miembro del consejo dijo que ese título suena nuevo. Respondí con calma. Porque ese rol debería haber existido hace mucho. No discutieron. El director regional asintió para que siguiera. Segunda condición. Compensación acorde a un puesto de nivel directivo en un puerto importante. No lo pido por la crisis, lo pido por el valor. Tomaron nota rápido. Sin irritación. Ya sabían que mi salario estaba muy por debajo de lo estándar. Tercera condición, autoridad total para reestructurar operaciones, permisos, procesos y coordinación interdepartamental. Si soy responsable de la estabilidad, necesito autoridad para cambiar lo que nos está arrastrando. La sala se quedó en silencio un latido, pero era el silencio del acuerdo, no de la resistencia. Cuarta condición, formación cruzada en todos los departamentos. Nadie toca trabajo que no entiende. Nadie espera que otro le parchee sus errores. Cada departamento debe comprender, al menos, los fundamentos de los demás. El director regional entrelazó las manos. Entonces esto significa reconstruir el modelo operativo desde cero. Significa devolverlo a lo que debería haber sido, dije. Un silencio ligero llenó la sala. No tenso, no hostil, solo ese momento en que todos por fin ven lo obvio. Entonces habló Trent. ¿Y qué pasa con mi rol en este modelo? Me giré hacia él, respetuosa, pero inconfundiblemente clara. Tú encajas más en la visión estratégica que en la operación de primera línea. El puerto te necesita para proyectos especiales. Operaciones necesita a alguien en el terreno, alguien que conozca el sistema hasta el último milímetro. Trent exhaló, no a la defensiva. Quizá un poco herido, pero también aliviado. A veces la gente sabe que no está hecha para un campo de batalla en llamas, solo que no sabe cómo admitirlo. Los miembros del consejo se miraron y luego el director regional se levantó. Elena, aceptamos las 4 condiciones, pero necesitamos un compromiso. 2 años para completar la reestructuración. Respondí al instante. Me quedaré si se me da plena autoridad para hacer lo que sé que hay que hacer. Otro miembro del consejo preguntó, ¿no te asusta el riesgo?
¿Cargar con un sistema entero no es un trabajo ligero? Incliné un poco la cabeza. Yo dirigía operaciones de un barco en la marina en plena temporada de tormentas. No me asusta la responsabilidad, me asusta un sistema que se niega a cambiar y que vuelva a cargar todo sobre mí, sola. Ante eso, los 3 líderes asintieron casi al unísono. El director extendió la mano. Bienvenida, directora de Integridad Operativa. Se la estreché. Sin emoción, sin frialdad, solo la confirmación silenciosa de algo que debería haber ocurrido hace mucho. La puerta se abrió y Jenny entró para escuchar los cambios organizativos. Miró alrededor y luego me miró a mí. 2 segundos de silencio, y luego preguntó, ¿voy a reportar a ti? Sí, dije. Ella inhaló suave y logró una sonrisa pequeña y honesta. Entonces, si necesitas ayuda con documentación o materiales de formación, lo organizo. Quiero hacer mi parte bien. No demasiado orgullosa, no a la defensiva, solo alguien joven entendiendo la distancia entre teoría y realidad. La miré y dije en voz baja. Empezaremos con la formación cruzada. Tú irás primero. Jenny asintió. Algo de orgullo magullado, pero sinceridad todavía hay. Un raro atisbo de responsabilidad en alguien que entró por nepotismo. No mucho, pero lo suficiente para reconstruir un sistema. La reunión terminó. Todos se levantaron repartiéndose tareas para la primera semana de reestructuración. Sin gritos, sin discusiones, solo la aceptación de que la vieja forma había llegado a su fin. Al salir al pasillo, sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Agencia. No poder, no victoria, solo la capacidad de alinear el sistema con el estándar que siempre había sostenido. Un empleado joven pasó con la voz llena de esperanza. Elena, el puerto va a estar mejor ahora, ¿verdad? Sonreí apenas, firme como alguien que ya ha visto el resultado en su mente. Si todos hacen su parte, no solo será mejor, será mucho, mucho más fuerte. El primer día como directora de Integridad Operativa no empezó con aplausos ni felicitaciones. Empezó con una sala de conferencias llena de gente esperando ver cómo colocaría el primer ladrillo. Empecé por lo más obvio, definir responsabilidades. Se acabó asumir que otro departamento lo haría. Se acabó que todos tocaran un trozo del proceso. Y al final, que nadie fuera responsable. En 2 días reconstruí todo el mapa operativo. Rutas de contenedores refrigerados, rutas de manifiestos, rutas de inspección y rutas de documentación. Cada paso tenía un nombre, un departamento y un propósito. Llevé los diagramas impresos a cada equipo y dije una sola frase. Esta es tu parte del trabajo y por esto importa. Nadie discutió. Después de una crisis, la gente acepta la transparencia con más facilidad. También establecí un nuevo sistema de seguimiento. Todo queda documentado, no para cazar errores, sino para entenderlos. Un empleado joven miró el nuevo tablero y bromeó a medias. Con este sistema, ya nadie puede esconderse, ¿eh? Respondí. Un puerto no necesita esconder el trabajo. Un puerto necesita conocer el trabajo. Por la tarde le envié un correo a Jenny pidiendo una sesión de formación individual. Llegó 5 minutos antes, agarrando su cuaderno como un salvavidas. La confianza forzada ya no estaba. Tampoco la defensiva. Lo que quedaba era una joven dándose cuenta de que nunca había entendido de verdad su trabajo. Empecé por los contenedores refrigerados, el detonante de la tormenta de la semana anterior. Jenny, si el sensor marca amarillo durante 2 horas, ¿qué significa? Respondió bien. Bien. Luego pregunté, ¿y si nadie lee el registro de temperatura? Se quedó en silencio unos segundos. Se estropea el envío. Asentí. Y eso fue lo que pasó. Sin culpas. Una verdad bastaba. En la segunda sesión la llevé a los muelles. Vio cómo se levantaban contenedores, se inspeccionaban y se movían a zonas de espera, y su expresión cambió de orgullo a respeto. Cuando vio a un técnico probando una válvula térmica, exhaló. Yo pensaba que el proceso era mucho más simple. Respondí con calma. Solo quien mira desde lejos cree que es simple.
Ella soltó una risa pequeña y honesta. Empezó a hacer más preguntas, reales. Menos teoría, más comprensión. Y por primera vez vi en sus ojos algo que valía más que cualquier título. Humildad. 2 semanas después, North Pacific Frozen Goods envió una carta oficial de agradecimiento. El puerto de Tecoume ha restaurado el cumplimiento y estabilizado los estándares de temperatura. El suelo de operaciones cambió de forma evidente. Ya nadie corría a mi mesa a pedir rescate. Ya no se oía a Elena, arréglame esto. Revisaban los procedimientos. Hablaban entre ellos antes de preguntarme nada. Y cuando inspeccioné los sistemas, un técnico dijo con orgullo: arreglamos el problema del sensor. Todo bien. No hace falta que bajes. Sonreí, no porque quisiera menos carga, sino porque por primera vez en más de 11 años vi el sistema sosteniéndose sobre sus propias piernas. A final de mes llegué a casa a las 6, no porque el puerto no tuviera problemas, sino porque por fin dejé de cargar con la parte de todos. Abrí la puerta y olí el pollo asado de Amelia. Ella se giró, me vio y se le iluminó toda la cara de una manera que ninguna sala de reuniones podría igualar. ¿Llegas temprano, mamá? Sí. En el puerto todo está estable. Me miró un instante de más. Luego sonrió, curiosa, aliviada. Te ves distinta, más ligera. No como antes, cuando parecía que siempre estabas corriendo dentro de una tormenta. Sus palabras me golpearon más profundo que cualquier elogio del trabajo. Me di cuenta de que durante años dejé que el trabajo me empujara tanto que mi hija se había acostumbrado a una versión cansada de mí, una versión que casi no tenía espacio para respirar. Y ahora ella estaba viendo algo que yo misma no había visto con claridad. Mi propio cambio. Amelia se acercó y me abrazó. Me gusta más esta versión de ti. La abracé también, sintiendo como se me quitaba un peso. Una armadura que había llevado durante años sin darme cuenta de lo pesada que se había vuelto. Esa noche, mientras cenábamos, pensé en las últimas semanas. Reestructurar un sistema no es solo gráficos o arreglar errores. Es recolocar a las personas, ayudarles a entender su trabajo y enseñarles a cargar con su parte para que no acabe todo derrumbándose sobre una sola persona. Pero más que eso, también fue una reestructuración de mí. Dejé de correr a arreglarlo todo por instinto. Dejé que cada uno manejara lo que era suyo. Y al hacerlo, recuperé mi vida. El puerto de Tecoume estaba mejor, pero quien más cambió fui yo. Un mes después de que el nuevo sistema por fin se asentara, volví a estar en el balcón del segundo piso del edificio de operaciones, mirando el puerto de Tecoume extendiéndose bajo la luz de la tarde. Filas de contenedores alineadas, como si el puerto hubiera reaprendido a respirar. Sin caos, sin gritos frenéticos desde la sala de operaciones, solo viento marino y el ritmo constante del trabajo bien hecho. Miré ese vídeo más tiempo de lo normal, quizá porque era la primera vez en más de 11 años que no sentía la necesidad de bajar corriendo a arreglar algo que se rompía. Me apoyé en la barandilla, respiré hondo e inevitablemente pensé en la frase que Trent usó para negarme el aumento. No estás calificada. Algunas palabras te atraviesan como el viento. Otras se te quedan pegadas como la sal se queda pegada a las barandillas de metal junto al mar. Obstinadas, afiladas, imposibles de ignorar. Yo no discutí. No expliqué. No me defendí. Simplemente salí de aquella sala de conferencias y dejé que la realidad hablara por mí. Porque algunas verdades no necesitan debate. Se revelan con el tiempo, como pequeñas grietas en el cemento, escondidas hasta que la primera lluvia fuerte las expone. Mirando atrás, por fin me permití decir algo en voz alta. Yo no necesitaba demostrar que estaba calificada. Ellos necesitaban demostrar que tenían ojos para verlo. Cuando el sistema colapsó, cuando los contenedores refrigerados perdieron temperatura, cuando los clientes amenazaron con retirar contratos, cuando todos me llamaban como si yo fuera el 911 personal del puerto, no llamaban porque yo fuera excepcionalmente brillante. Llamaban porque nunca habían cargado con su propia parte. Y en el momento en que yo me aparté, no les quedó otra que mirar de frente el espacio que dejé. Ese espacio que ellos creían fácil, automático,
cuando en realidad estaba construido sobre más de 11 años de sudor, noches silenciosas, lágrimas que nadie vio y un nivel de compromiso que nadie se molestó en nombrar. La justicia no siempre es ruidosa. A veces la justicia es el silencio de alguien que conoce su valor. Yo no me vengué. No discutí en la sala del consejo. No corrí de departamento en departamento diciendo, yo hice todo esto. Simplemente paré de cargar con lo que no era mío, paré de salvar a gente que nunca valoró la ayuda, paré de parchear agujeros para un sistema que se negaba a aprender. Y en el momento en que paré, la verdad por fin habló. Alguien me preguntó una vez, Elena, ¿no te da miedo que digan que abandonaste tu trabajo? Yo solo me reí. Hice mi trabajo. Punto. Los estadounidenses tienen un dicho. No te pagan por lo que la gente asume que harás. No te pagan por el trabajo invisible que te encasquetan, las tareas que nunca documentaron, el trabajo que te deslizaron en silencio sobre los hombros porque era más fácil que arreglar sus hábitos. Y desde luego no le debes a nadie mantener la disfunción que ellos construyeron. Mi silencio no fue forzado, fue intencional. Fue el silencio de alguien que sabe que, si no pueden ver tu valor, el silencio se lo mostrará mejor que cualquier discusión. Y lo curioso es que sí lo vieron. Recuerdo la tarde en que Trent caminó hasta mi escritorio, no como líder, sino como un hombre en caída libre, viendo cómo su brillante idea de innovación se desmoronaba. Cuando le dije eso está fuera de mis funciones, no esperaba que cambiara nada. Pero se convirtió en la frase exacta que necesitaban oír para darse cuenta de lo lejos que se habían desviado. A veces la justicia no llega por subir la voz. Llega por detenerte en el momento correcto. En las últimas semanas he pasado mucho más tiempo en casa con Amelia. Por las tardes, mientras la luz se deslizaba por la encimera de la cocina, la miraba hacer los deberes y sentía dentro de mí una calma que no había sentido en años. Una noche dijo, «Mamá, creo que encontraste la versión de ti de antes». Le pregunté, «¿Antes de qué?» Ella dejó el lápiz, pensó y respondió, «Antes de que tuvieras que hacer el trabajo de gente que no hacía el suyo». Me reí, pero dentro de esa risa había un poco de tristeza, un poco de orgullo y una aceptación silenciosa de que a veces los niños ven más claro que nosotros. Le dije que yo no cambié, solo volví a mi lugar. Y al decirlo, entendí que era también lo que quería decirle a cualquiera que escuchara mi historia. No eres invisible. No vales menos. No estás descalificado. Simplemente estás en un sitio donde otros se han acostumbrado demasiado a tratarte como una herramienta en vez de como una persona. Si alguien te trata como si fueras reemplazable, prueba a apartarte un momento. No para abandonarlos, sino para que vean el espacio que dejas. Ese espacio hablará por ti, más fuerte, más afilado y más justo que cualquier explicación. Y ahora, mirando atrás, desde aquella mañana gris hasta esta tarde en paz, puedo resumirlo como una marea que empieza y termina. Limpia, inevitable, constante. Dijeron que no estaba calificada para un aumento. Yo no discutí. Dejé que la realidad respondiera. Y la realidad respondió con claridad. Si estás viendo este vídeo, y si mi historia te toca algo por dentro, un momento en el que te subestimaron, te pasaron por alto o te obligaron a cargar con más de lo que te correspondía, quiero que recuerdes esto. Tu valor no desaparece solo porque alguien sea ciego a él. Solo está esperando el día en que hable por sí mismo. Gracias por escuchar hasta el final. Y si te gustan las historias de justicia silenciosa, afilada, serena y profundamente ganada, suscríbete. Tengo muchas más historias calmadas pero cortantes que contar.